Bueno, mis hermanos, una vez más conectados, una vez más compartiendo de la palabra del Señor y deseando que Dios les esté bendiciendo rica y abundantemente. Sabemos que es así porque año 2022, año de caminar bajo la gracia, bajo el favor del Señor. Y Dios es fiel, Dios es bueno, mis amados. Así que estamos seguros de que el Señor les está bendiciendo en gran manera. Y bueno, hoy vamos a compartir de la palabra del Señor y pedimos que siempre que sea Dios el que nos hable, que sea el Señor mismo el que dirige su voz hacia nuestro corazón. Así que donde usted está, pues cierre sus ojos, incline su rostro y hagamos una oración juntos. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte gracias este día, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de escuchar tu voz, Dios. Muchas gracias, Padre. Bendice tu palabra, Padre, y que, Señor, que cada uno pueda recibir de ti, Señor, de acuerdo con su necesidad, Padre, y que tú nos hables, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu presencia sea sentida en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada hablábamos de que, pues, Dios, la Biblia nos presenta al Señor, nos presenta a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. Y bueno, fue una palabra que el Señor habló verdaderamente a nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar de algo que dice la Biblia, porque la Biblia también nos presenta a Dios como el alfarero, como el que nos moldea, el que nos da la forma, y que cada día de nuestra vida, pues el Señor está trabajando en nosotros todos los días. Él hace su obra en nosotros. Entonces hoy hablaremos de las vasijas, porque realmente eso es lo que somos nosotros, vasijas hechas por el alfarero. Somos el barro que el alfarero trabaja. Y bueno, qué pena con usted decirle, pero hermano mío, recuerda que eres barro, y a veces bien barro, ¿verdad? Pero bueno, somos ahí barro en las manos del alfarero. Y mi oración al Señor hoy, que no tengamos ningún temor de poner nuestras vidas en sus manos, porque Él sabe claramente lo que hace con cada uno de nosotros. Y bueno, yo vengo de una tierra que está allí muy cercana a Ráquira, a un municipio donde se trabaja el barro, y entonces he podido conocer, he podido mirar, no saber, pero sí he visto y he mirado por ahí cómo se hace la cosa de la alfarería. Y bueno, yo quiero decirles que para los que no lo saben, que primero pues se tiene que recoger la greda, ¿no? El barro. Y entonces ese lo recogen y lo echan así en unas piletas grandes, en unos pozos grandes. Y las personas que trabajan en la alfarería, pues primero que todo sacan todas esas contaminaciones, cosas que no deben estar ahí en ese barro, ¿cierto? Y entonces sacan que las hojas, algunas piedras que a simple vista pues se ven, y entonces comienzan a sacarlas. Luego comienzan a ponerle agua. Después de que le ponen agua en esa pileta, pues a veces se meten las personas ahí, u otras veces meten un caballo, meten un animal para que pise ese barro, para que lo ablande, para que el agua penetre, para que pues la textura comience a soltar. Después, cuando ya está la textura un poquito más suave, entonces el alfarero comienza a seleccionar trozos de ese barro, trozos de esa arcilla. Y aún allí todavía tiene impurezas, y entonces hay cositas más pequeñas que el alfarero va sacando, y luego pues comienza a moldear, a darle, realmente lo que le dan es puños a eso, como amasando esa arcilla para darle una consistencia, una textura que pues el artista, el alfarero requiere. Y bueno, a veces en la vida nosotros sentimos como que estamos en ese proceso, ¿no? A veces como que ponen una bestia, un caballo encima de nosotros a que pisotee nuestras vidas para a ver si nos ablandamos, porque a veces está tan duro ese barro. A veces también sentimos como las manos del alfarero apretando ese barro, golpeando, majando, amasando ese barro para que coja la consistencia que debe coger.
Después, cuando ya el barro tiene la textura que el alfarero requiere, pues entonces suben ese trozo de barro en el torno, en una mesa que hacen girar, ¿cierto? Y ahí, agregando agua, el alfarero le va dando forma a lo que él quiere, la vasija que él quiere. Ahora, el punto es, ¿en qué parte del proceso estamos? ¿Será que estamos en tiempos en que Dios está amasando ese barro duro que no quiere aflojar? ¿O será que pues estamos en sus manos y nos sentimos cuando nos aprieta las circunstancias, la vida? Cuando estamos quizás en el torno dando vueltas ahí, sentimos las manos del alfarero dándonos la forma que se requiere. Porque una vez que tiene la forma requerida, entonces esa vasija es llevada al horno y probada allí en el fuego. Y entonces, pues hablando de estas cosas, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana este tema que le hemos puesto por nombre: ¿qué tipo de vasija eres? Porque eso es lo que queremos. Saber qué tipo de vasija es que somos, porque nosotros somos definitivamente esas vasijas en las que el Señor está trabajando. Dios está trabajando en ti. Y no importa qué tanto tiempo hace que recibiste al Señor, lo cierto es que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y ese es un proceso que el Señor hace hasta el fin de nuestras vidas. Porque tenemos tanta impureza, tenemos a veces tanta dureza, como veíamos la semana pasada. Pues que el Señor tiene que seguir trabajando en nosotros. Y hoy la idea es que tú te sientas barro en las manos del Señor, con la certeza que Él quiere pulirte, Él quiere perfeccionarte. Y entonces pues ahí nos ponemos en sus manos, porque su pericia, porque su sabiduría, Él logra la vasija que Él quiere. ¿Qué tipo de vasija eres? Vamos a ir a la Escritura. Libro de Jeremías, capítulo número 18, versículo número 3, dice de esta manera: Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Así, mis amados hermanos, es que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y como les digo, a veces barro, bien barro, pero bueno, mis hermanos. Quizás estamos en el proceso en que el alfarero está amasando, quizás es tiempo en que se está ablandando ese barro para poder ser útil y trabajable, o quizás estamos ya adquiriendo la forma, pero necesitamos ser puestos en el horno. Y bueno, ¿cuál es el lugar en que nosotros estamos del proceso? Y para esto, hermanos míos, mire, yo quiero recordar unas palabras que Pablo le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo número 2, el versículo 20, Pablo dice así. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Indudablemente el Señor está trabajando en nosotros y se requieren, según dice aquí Pablo, pues utensilios de oro, de plata o de barro.
¿Por qué? Porque algunos son para usos honrosos, pero otros para usos viles. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y aunque queramos ver que las cosas de Dios se realicen ya en nuestras vidas, pues estamos en un proceso. Ahí nos lleva el Señor. Y si un alfarero trabaja bien, pues las vasijas también salen bien. Pero si pues al alfarero, por más diestro que sea, también se le dañan las vasijas y también se rompen y también se dañan y pues el Señor quiere darnos la forma que Él desea para nosotros y estamos en sus manos y a Él, mis amados hermanos, nada le falla. Así que el Señor quiere que nosotros tengamos esa forma definida y podamos ser vasos útiles para las manos, para los servicios, para en la casa del Señor podamos verdaderamente servir. Así que, ¿qué tipo de vasija eres tú? Y en la Biblia encontramos básicamente 3 tipos de vasijas. Así que comience a identificarse. Número 1 están los vasos de deshonra. Vasos de deshonra. Uy, pero pastor, ¿qué es eso? Vasos de deshonra. Bueno, la Escritura dice, Romanos capítulo número 9, versículo 20, dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y quiero enfocarme primero en los vasos de deshonra, porque como leíamos que Pablo le decía a Timoteo, pues hay diferentes usos, ¿no? Unos honrosos y otros, pues, unos muy útiles y otros más bien como viles, pero todos a la larga son necesarios en una casa, dice Pablo. Y aquí, pues en el libro de Romanos, el mismo Pablo también nos está diciendo de los vasos de deshonra. Esos vasos de deshonra se refiere a esos vasos para usos poco dignos, indignos, ¿cierto? Porque había ciertos tipos de vasijas que se usaban, se necesitaban vasijas que pues realmente estaban en las casas. ¿Para qué? Para echar en esos recipientes, en esas vasijas, los residuos, los desechos, tanto corporales como de la casa, pero también la basura. Eran lugares, eran recipientes donde se colocaba la basura, donde se depositaba allí las cosas que realmente no servían. Y qué tremendo, mis amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas personas hay que realmente lo único que estamos conteniendo dentro de nosotros es pura basura? Y es más, y hasta permitimos que otros depositen sus basuras en nosotros. Usos indignos para el Señor, ¿cierto? Porque, hermano mío, no solamente estamos ahí conteniendo basura, sino que muchas veces estamos recogiendo la basura de todos. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que tú contienes, mi amado? ¿Basura? Hay tanta basura. A veces recibimos tanta basura por los medios de comunicación, recibimos tanta basura y pues permitimos que esa basura llene nuestras vidas y ahora tenemos tanta basura en nuestro ser, que pues hermano, nos convertimos en vasos de deshonra, porque ¿quién querrá usar una vasija que ha sido usada para la basura? Cuando una vasija está llena de basura, ¿para qué más sirve? Para contener basura. ¿Y sabe qué? Y la basura, lo único que atrae son las moscas, ¿te has dado cuenta? Son las moscas. Y en la antigüedad, pues en los tiempos bíblicos, ahí nos informa la Biblia que en la antigüedad se adoraba a algún dios que ellos decían que se llamaba Baal Zebú, que significaba el señor de las moscas. Bueno, de ahí procede la palabra también Belcebú, ¿cierto? Para aplicarlo al enemigo, al diablo. Y pues eso es lo único que atrae la basura, el trabajo del diablo, el trabajo del enemigo hacia nuestras vidas. Y por eso hoy el Señor sí quiere llamar a tu corazón
urgentemente para decirte que te limpies de toda basura, que te quites de toda contaminación de carne y de espíritu, para que no atraigas las moscas, para que quites toda contaminación de tu vida. Porque si algo debe llegar a tu vida, es la gracia, es la misericordia, es el poder, es la bondad de Dios. Es lo que debe haber en tu vida. Así que, amado o amada, no aceptes en tu vida la basura. Tú no fuiste hecho como un vaso de deshonra. No aceptes la basura en tu corazón y más bien preocúpate, porque si hay basura en tu vida, comiences a sacarla de tu corazón, porque pues eso te daña. Ahora, recuerdo que el Señor Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina, lo que hay allí en el corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Ahora, pensando en esto, pues dice el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y digo esto porque si hay algo que contamina nuestras vidas, es la amargura. ¿Cuántas personas amargadas por esta vida? Y el problema no es que solamente están amargados ellos, sino que contaminan a todas las personas a su alrededor. ¿Cuánto daña? ¿Cuánto daña la amargura en el corazón? ¿Cuántos olafos los amargados andan por ahí? Y hasta vienen a la iglesia, pero siguen amargados y con esa cara de amargura. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ser caracterizados más bien por la amabilidad, por la bondad, por la mansedumbre, porque nuestras palabras sean sazonadas con gracia. Amados, no permitamos la amargura en nuestro corazón. Mire, dice por allá el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, el versículo 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel amarga, ajenjo amargo. El ajenjo es una hierba amarga y en la antigüedad creo que esta palabra no solamente se hablaba para algo amargo, sino también para un veneno. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Amargura o bondad? Tenemos que sacar esa basura de nuestro corazón para poder ser esos vasos de honra que el Señor espera. Esos vasos de honra que el Señor está formando. El ajenjo, mis amados, era un veneno que actuaba en el nivel mental, en el nivel psicológico. Y eso es lo que pasa con el amargado, ¿cierto? Eso se le nota, su cara cambia, su rostro cambia. Y el amargado es una persona que ve lo que no es y que siente lo que no debe y que habla de lo que no sabe. La amargura lo lleva a uno a tomarse un veneno esperando que la persona que es odiada entonces se muera. Pero eso no funciona. Hermano, necesitamos sacar esa amargura de nuestro corazón. Mira tu corazón. Y si hay raíz de amargura ahí, sácala. Lo que haya pasado en tu vida hace parte de la formación que el alfarero está dando a tu vida. Y el Señor puede usar ese mal momento, ese mal paso que se dio en la vida, lo puede usar para bien, para bien. Mira, la Escritura dice en el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amados, nosotros no fuimos hechos para esto, para contaminar a las personas, no solamente envenenar nuestra propia vida, sino que también envenenemos a los demás. Si queremos compartir el Evangelio, no lo podemos hacer en paz. Yo creo, mis amados, y por mucho tiempo así lo he visto, que muchas personas no vienen a la iglesia es porque ven lo amargados que nosotros estamos. Eso no conviene. Aquí dice que, oiga, eso es perturbación, eso es obra perversa. Necesitamos sacar la amargura de nuestro corazón. No queremos ser vasos para usos indignos. Y muchos de los vasos indignos, cuando los querían usar para otra cosa, eso es muy importante que los entendamos, hermano, porque ¿quién quiere usar un vaso que ha sido usado para contener la basura? Pero en la antigüedad, cuando querían cambiar ese uso, pues tenían primero que todo que tomar esa vasija, con agua corriente lavarla muy bien, con agua corriente, no agua empozada, sino agua que corra. Pero luego lo desinfectaban con aceite. Después de que estaba bien desinfectada esta vasija con aceite, entonces ahora la pasaban por el fuego, en el horno. El agua, el aceite y el fuego no son símbolos en la Escritura del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Pues si hemos sido vasos de deshonra, ¿por qué no permitimos que el Espíritu Santo nos lave con su sangre? Que el Espíritu Santo nos lave con su agua limpia. Que seamos ungidos con ese aceite de desinfección. Que pasemos por ese fuego que prueba y que quedemos completamente limpios. Amado, yo no sé si tú has sido usado como vaso de deshonra, pero hoy el Espíritu Santo te puede ayudar, así que deja que el Espíritu trabaje en tu vida. Súbete en la mesa del alfarero, súbete en el torno, ponte en las manos del Señor y que sea Él sacando todo tipo de impureza, limpiando, lavando, desinfectando y puliendo tu vida, porque tú no fuiste hecho como un vaso de deshonra. Número dos, vemos aquí los vasos de ira. Tremendo, vasos de honra, vasos de deshonra, pero vasos también de ira. ¿Qué tipo de vaso eres? ¿En qué parte del proceso vas? Son nuestras preguntas en este día. Dice el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 22. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Vasos de ira preparados para la destrucción. Amado, a veces aceptamos en nuestra vida tanta basura que, hermano, pensemos por un momento como en esa caneca de la basura, donde le echamos basura y basura y basura y contaminación, hasta que un día ese recipiente llega a romperse, llega a quebrarse. A veces nosotros permitimos que el pecado abunde en nuestra vida a tal punto que el pecado llega a quebrarnos. El pecado llega a rompernos. Y por eso te aconsejo que no te llenes de pecado, que erradiques el pecado de tu vida, que te limpies, como veíamos ahorita con el Espíritu Santo, que reflexiones acerca de tu vida. Y que permitas que el Espíritu Santo te haga ese vaso de honra, para que no sea un vaso preparado para la ira de Dios. Erradica todo ese pecado de tu vida, porque eso es lo que dice la Biblia.
Hermano, la Biblia dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? ¿No quiero más bien que se arrepienta, que corrija su camino? El Señor está esperando el arrepentimiento en nosotros, y arrepentimiento tiene que ver con sacar ese pecado de nuestras vidas. Ahora, hablando del alfarero y de la alfarería, pues por lo menos en los tiempos bíblicos, ahora se maneja de algunas otras maneras un poco diferente, pero hermanos, en los tiempos bíblicos, pues muchas veces cuando una vasija pues estaba dañada, estaba quebrada, pues la llevaban al alfarero, ¿no? La llevaban al alfarero. Y pues el alfarero la miraba y veía si podía arreglarla, veía si pues no. Y pues había como también como grados de alfarería. Entonces el alfarero maestro, el gran alfarero, pues cuando él desechaba ya una vasija era porque realmente esa vasija, pues según el experto, no la podía arreglar. Bueno, nosotros estamos en las manos del maestro alfarero, el maestro de maestros, el señor de señores, el rey de reyes. Y él sí que puede arreglarnos, ¿cierto? Él sí es el alfarero por excelencia, nuestro Dios. Y entonces él sí puede arreglarnos. No hay una vasija que verdaderamente pues no se pueda arreglar. Pero en ese tiempo cuando una vasija no se podía arreglar, entonces el alfarero la tomaba, se subía a una colina y desde la colina estrellaba esa vasija allá con el fondo del precipicio allá donde estaba, y entonces ese lugar se llenaba de pedazos de vasijas que ya no servían para nada, pedazos de plato, pedazos de pocillos, pedazos de jarras, de todo este tipo de recipientes, pues que no tenían ya más usos, entonces los botaban allá. Eso se llamaba el campo del alfarero. Allí llegaban incluso los leprosos que pues tenían que vivir fuera de la sociedad y cogían esos pedazos de tiesto, esos pedazos de vasijas, y con ellas era que se rascaban. Era para lo único que servían esos pedazos de vasijas. Ahora, ¿no te parece especial que Judas, cuando pecó, cuando entregó, cuando vendió al Señor, él fue y se ahorcó, y su sepultura lo enterraron en el campo del alfarero, dice la Escritura? Mira, hermano, dice en el libro de Mateo, capítulo número 27, versículo número 6 a 8, dice así: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así dice la Escritura. Cuando Judas entendió lo que había hecho, entonces él devuelve las monedas, ¿no? Las 30 monedas de plata, que pues ya también hacía parte de una profecía que se cumpliría en el Señor Jesucristo, y él va y devuelve esas piezas de plata, esas monedas de plata. Pero los principales sacerdotes dicen: oiga, no, esto no lo podemos echar en el templo, no, esta plata está manchada de sangre, esto no. Y entonces, ¿qué determinan? Comprar el campo del alfarero. El campo del alfarero, aquel lugar donde el alfarero arrojaba los trozos de arcilla que ya no servían, los trozos de plata, aquel basurero de la alfarería. Hermano mío, con el precio de sangre, con el precio de la sangre del Señor Jesucristo, se compró ese lugar. Se compró el campo del alfarero, lleno de vasijas rotas. ¿No te parece, mi amado, que el mundo está lleno de vasijas rotas? Pero que el mundo fue comprado por la sangre de Cristo. Ese campo se compró para que, oiga, esas vasijas rotas, quebrantadas, la sangre de Cristo ahora les pueda dar uso, vida.
No tienen por qué ir a la destrucción eterna. Hermano mío, mientras estemos en este planeta, mientras podamos tomar decisiones, la sangre de Cristo no puede cambiar ese proceso. El Señor, que es el alfarero de alfareros, Él no puede restaurar nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos, enfrentar la destrucción eterna? Si la sangre de Cristo ha sido derramada para restaurar todo tipo de vasijas rotas, para sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, para dar vida a los muertos. Para eso vino el Señor Jesús. Gracias a esa preciosa sangre de Jesús es que nosotros, como vasijas rotas, hemos sido redimidos y ahora somos unas nuevas vasijas, un tesoro maravilloso para las manos de Dios. Preciosa sangre de Jesús, maravillosa gracia que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, el alfarero está remendando, no, está haciendo nuevas esas vasijas, convirtiendo ese barro nuevamente, esos pedazos de arcilla tiesa, echándole agüita, ablandándolos y quizás siendo pisadas por bestias, por caballos, sentimos en nuestras vidas, o sentimos la fuerte mano de Dios apretando ese barro para que afloje, para que ablande, para que sirva. Ese campo del alfarero, donde el alfarero tiraba las piezas rotas, ahí donde Judas se ahorcó, ahí donde dice la Biblia que las entrañas de Judas se desparramaron por todo ese campo. Hermano, una vasija que había sido hecha para un buen uso, terminar allí. Dios no quiere eso. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere verdaderamente que en lugar de que termine nuestra vida en destrucción, corrijamos eso y nos dejemos moldear para el Señor. Judas fue un vaso que tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Como Caín, escuchó el consejo de Dios, pero no lo recibió. Amado, es muy posible que en las personas que me están escuchando en este día, oye, haya personas que quizás hasta aquí han rechazado el consejo de Dios. Hoy es día de que recibas ese consejo. No tienes por qué terminar en el campo del alfarero con los desechos que solamente sirven para rascar a los leprosos. Dios te hizo con un propósito específico y ahora, aun cuando quizás por tus malas decisiones, por lo que ha sucedido en tu vida, por la amargura que permitiste, por lo que sea, mi amado, estás como una vasija rota y a punto de ser echada ahí en el campo del alfarero, pero aún ahí el Señor te puede tomar. El Espíritu Santo puede trabajar en ti. El Espíritu Santo hoy quiere trabajar en tu vida, y si te has sentido o te sientes como una vasija quebrantada, quebrada, quizás por la abundancia de pecado en tu vida, hoy pídele al Señor que te restaure. Hoy es día de restauración, mi amado. Hoy el Señor está restaurando nuestras vidas. Pégale una buena leída al Salmo número 31, donde esas vasijas ponernos verdaderamente en las manos del Señor y allí recibamos verdaderamente una forma que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo te has sentido, hermano? Quizás estás siendo un vaso de deshonra. Es probable que sí, hermano. ¿Has admitido pecado en tu vida? Es tiempo de arrepentirte. ¿Ha avanzado el pecado en tu vida al punto que estás quebrado y quizás ya tirado en el campo del alfarero? Desde allí el Señor, el gran alfarero, te puede tomar. Solo desea que tú entregues ese corazón, que te arrepientas para que ese barro comience a ablandar. Ese barro sea pues adquiriendo la textura que el Señor sí desea que tenga. ¿Con quién te estás identificando? ¿Qué tipo de vasija eres? Porque número 3 están los vasos de honra. Vasos de honra. Y quiero leer ahí, mis amados hermanos, a Romanos capítulo 9, pero ahora versículos 23 y 24. Romanos 9, 23 y 24 dicen de esta manera: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice aquí, las mostró, las misericordias de Dios para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Para eso nosotros fuimos hechos. Amado, tú fuiste creado, tú fuiste hecho con un fin muy específico. Ahora, hermanos míos, para retroceder a los tiempos bíblicos, pues en esos tiempos el rey, que era el dueño del palacio, el que habitaba el palacio, pues él iba donde el maestro alfarero y le pedía que hiciera algunas vasijas que lo honraran, ¿cierto? Y el mismo alfarero las hacía. No eran hechas por los aprendices de la alfarería, sino era el alfarero maestro el que él mismo asumía este trabajo, porque los maestros alfareros eran los que trabajaban para el rey, y cada detalle de cada vasija era cuidadosamente elaborado. Tenía que ser digno del rey, del servicio que iba a prestar. Esa vasija tenía que ser digna de estar en el palacio. Esas son las vasijas que quieren estar allí y que necesitan que se estén allí en el palacio de nuestro rey. Tú quieres estar ahí. Dios te hizo con ese propósito, que tengas una función específica allí en su casa, en su palacio. Y por eso es que seguimos siendo frágiles vasos de barro, muy débiles, pero que la excelencia del poder de Dios pues está en nosotros. Mire, dice la Escritura, mis amados hermanos, en 2 de Corintios, capítulo número 4, el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vasos de barro. Sí, mi amado hermano, seguimos siendo tú y yo barro, y bien barro. Pero dentro de nosotros el Señor ha puesto, pues, hermanos míos, la excelencia, la gracia de Dios, templos del Espíritu Santo, habitación del Rey somos nosotros, mis amados. Entonces, mis amados, en el palacio, pues el rey quería aquellas vasijas para que fueran honra del rey. Que tu vida, que mi vida glorifiquen el nombre del Señor. Ese es el propósito. Y Dios ha dispuesto que seas para toda buena obra. Dios ha dispuesto que seamos esas personas de las cuales nada malo sale de nosotros. Que las palabras que nosotros decimos son palabras de gracia, sazonaditas con sal, que den gracia al oyente, que las personas quieran acercarse a nosotros, no las moscas, sino que, hermanos míos, que las personas les guste estar con nosotros. Por eso, característico en los hijos de Dios es que seamos personas amables, de espíritu tranquilo, que esperamos con paciencia las bondades del Señor. Déjame decirte que eres una vasija que Dios hizo para estar en el palacio del rey, no para contener basura. Dios no te hizo para que te destruyan desde la colina del alfarero, sino que estés habitando en su casa. Dios ha dispuesto buenas obras para nosotros. Ahora, pues cuando le fabricaban la vasija al rey, pues él la llevaba al palacio. Y imagínate, Dios quiere llevarte a su palacio. ¿Y qué quiere ser? Una vasija que contenga diamantes, esmeraldas, tesoros. La misericordia de Dios. Que estés lleno de la misericordia y del favor de Dios, de todo el bien de Dios.
¿Te acuerdas del Salmo número 23? Me gusta mucho ese versículo que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tú eres esa copa que rebosa de la bondad de Dios. Los vasos preparados verdaderamente para la honra del Rey. Eso es lo que el Señor quiere, que rebosemos de esa unción, de esa bendición, de esa presencia de Dios. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros ese potencial para contener el tesoro de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Dios ha depositado en ti vida para que ahora transmitas esa vida a otras personas, para que beban de tu vida el bien y no el mal, para que las personas cercanas a ti pues puedan beber de ti, no el veneno, sino la vida de Dios. Y que ahora tengamos más vasijas allí decorando la casa del Señor. Para eso fue que Dios nos hizo y nos destinó para diferentes buenas obras. Hermanos, hay una cosa segura, Nos ponemos en las manos del Señor y no tenemos que tener temor de ponernos en las manos de Dios, porque aun cuando el proceso muchas veces duele, pues siempre de ahí va a salir una preciosa vasija. Y te quiero decir que las vasijas hechas por los alfareros no son fabricadas en serie, no están hechas por troqueles, sino por las manos delicadas del Señor. Y eso hace que cada uno de nosotros sea diferente, irrepetible, original en las manos del Señor. Ninguno es igual a otro. Tú eres una vasija para la honra del Señor, diferente, y decoras un lugar específico en la obra y en la casa del Señor. Hermanos míos, tenemos que aprender a valorarnos en este sentido y ponernos en las manos del Señor, aun cuando el proceso duela, porque la Escritura dice, mi amado, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios tiene cuidado de ti. Con mucho cuidado y dedicación Dios te ha hecho, porque te hizo para su gloria. Para la gloria del Señor fuiste creado. Para la gloria de Dios fue que Él te formó, fue que Él te hizo. ¿Y sabes qué espera? Mira un poquito para adelante en la Escritura, en el libro de los Efesios, capítulo 2, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ahora abundásemos en ellas. Hermano, Dios tiene grandes obras y muchas obras para que ahora nosotros las hagamos. Grandes cosas ha dispuesto el Señor para que tú y yo abundemos y andemos en ellas, hermano mío. Tú no eres un vaso hecho para la destrucción, tú eres un vaso hecho para la gloria de Dios, que debes pulirte y que debes ponerte en las manos del Señor, y que tengo que permanecer allí en el banco del Señor en el cual Él trabaja. Claro que sí. Y que el proceso a veces no es tan fácil, y que todavía el Señor encuentra asperezas, encuentra basura en medio de este barro. Aún así Él sigue trabajando en nosotros. Claro que sí, mi amado hermano. Y pues, hermanos míos, hoy quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. Hubo un vaso de deshonra, realmente un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, un enemigo de Dios, equivocado y toda la cosa, pero este hombre persiguiendo a la iglesia fue mucho mal el que hizo. Sin embargo, pues Dios, que sigue trabajando en su obra, le dijo de esta manera a través de Ananías a Pablo:
Hechos, capítulo número 9, versículo 15 y 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese vaso quizás para algunos de deshonra, ese que era enemigo y contrario, ese perseguidor, ahora se pone en las manos del Señor y el Señor lo usa con gran destreza. Cómo Dios cuida cada vasija y cómo Dios levantó a este tremendo discipulador, el apóstol Pablo, para hacer tan grande obra. A este hombre que quizás ya estaba a punto de ser, es más bien, desechado por muchos, pero que Dios usó en gran manera. Y una cosa es cierta: si Dios usó a Pedro, si Dios usó a Pablo, si Dios usó a tantos apóstoles que realmente perfectos no eran, ¿por qué no nos puede usar a nosotros? ¿Por qué no nos puede usar si nosotros nos ponemos en sus manos? ¿Qué tipo de vasija eres? Quizás estás a punto de convertirte en el nuevo Pablo, ese discipulador, esa persona que avanza el reino de la luz y hace retroceder las tinieblas. Quizás llegues a ser una vasija de tremenda honra para la gloria de Dios. Y te pregunto por última vez: ¿qué tipo de vasija eres? ¿Y en qué parte del proceso estás? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, Señor, porque podemos ponernos en tus manos, Señor. Y en tus manos estamos seguros y estamos bien. Queremos ser, Señor, ese barro en tus manos, y que nos des la forma que tú deseas, Señor, para ser utilizados en los propósitos que tú has creado para nosotros, Señor. Hoy renunciamos a esos propósitos que nos hemos inventado nosotros. Hemos usado nuestras vidas para lo que nos ha placido, Señor, para lo que nos ha parecido. Pero hoy, Señor, ponemos nuestras vidas para tu servicio, Señor. Que tú nos uses en el propósito que tú creaste para cada uno de nosotros, Señor. Quizás, Padre, estábamos siendo de usos indebidos, Señor. Quizás, Padre, conteniendo la basura, Señor. Pero, Padre, tú compraste nuestra vida con tu sangre, Señor. Y ese barro se vuelve a poner en tus manos, Señor. Y lo que ya todo el mundo había desechado, Señor, ahora tú restauras, Dios. Oro por tantos hermanos que quizás han llegado al límites impensados, Señor. Pero, Padre, que hoy, Señor, tú con tu misericordia los alcanzas, Padre. Oro por tantos hermanos que quizás enfrascados en la amargura, Señor, Padre mío, envenenando sus propias vidas y las vidas de sus familias, Señor, por los eventos que hayan sucedido, Señor, que hoy puedan recibir del agua fresca del Espíritu Santo, que mitigue su sed y que quite la contaminación, Señor. Hoy oro, Señor, por esos vasos que quizás ya destinados a la destrucción, Señor, hoy se ponen en tus manos, Dios. Padre mío, para que obres, Señor, para que tu propósito sea cumplido en cada uno, Señor. Te pido, Jesús, que trabajes en nuestras vidas, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, tus hijos, tu pueblo, Padre, esperando, Señor, sentir tu mano fuerte, poderosa, pero tierna, Señor, para darnos la forma, la consistencia que necesitamos, Dios. Padre, que no seamos esos vasos que se quiebran, Señor, sino más bien vasos que se quebrantan delante de ti, Señor, como corazones entregados verdaderamente a ti y dependientes de ti, Señor.
Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y oro, Padre, porque tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, gran alfarero, por trabajar en nuestras vidas. Muchas gracias por restaurarnos, Señor, por sacarnos de ese lago cenagoso, por ese pozo de perdición, por ese pozo de angustia, Señor, y restaurar nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Bendícenos, Padre, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, y no lo olvides, eres barro, pero en las manos del Señor. Bendiciones.